también lo he hecho. Cuando empiezas a leer y fulano engendró a Mengano y Mengano engendró a Zotano y empiezas a hacer una lista así bien grande y dices, ¡ay, a este le conozco! Pero a los otros 20 que lees no te suenan de nada. Entonces nos solemos saltar esas listas, pero he encontrado en esta genealogía que nos narra Mateo cosas bien interesantes que nos revelan y nos muestran a ese Jesús que nació para salvarnos, que trae de profundo ese nacimiento y esa venida de Jesús a esta tierra. Sabemos que pues lo que hemos recordado esta mañana cantando, lo que nos han recordado los niños, Él es nuestro superhéroe, ¿verdad? Él vino, dejó su trono, dejó su gloria, vino a nacer y como he dicho antes, me encantó en la mañana que Josué nos recordó de una manera vulnerable. Se hizo un bebé, se hizo un niño, se hizo hombre y lo hizo porque nos ama. Y lo hizo porque Él es el Señor y Él es el Salvador de todos nosotros. Pero vamos a leer en Mateo capítulo 1. Así comienzan los evangelios con esta genealogía que el gran Mateo escribe. Me encanta el personaje de Mateo en Chosen. No sé si recuerdo, ay, me encanta. Todos son guays en la serie Chosen, pero el personaje de Mateo es brutal. Además creo que lo ejemplifica y lo hace súper bien. Y vamos a leer cómo escribió esta genealogía Mateo hasta llegar a Jesús. Versículo 1 dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías. En NTV estoy leyendo. Descendientes de David y de Abraham. En la versión Reina Valera dice, hijo de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Zera. La madre fue Tamar. Fares fue el padre de Ron. Ron fue el padre de Ram. Aquí es donde dejaríamos de leer, ¿verdad? Algunos de nosotros. Vamos al final a ver de quién habla, ¿no? Ron fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Y ahí dices, ¡ay, a este le conozco! Este me suena, ¿verdad? Su madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed. Y su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Ay, perdón, me moví. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón y su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam el padre de Abías. Abías el padre de Asa. Asa de Josafat. Josafat de Joram. Joram de Ucías. Ucías de Jotam. Jotam el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías, Ezequías de Manasés, Manasés de Amón, Amón de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro de Babilonia. Cada dato es importante. Luego del destierro de Babilonia, Joaquín, el padre de Salatiel, Salatiel, el padre de Zorobabel, Zorobabel de Abiud, Abiud de Eliaquín, Eliaquín de Azor, Azor Sadoc, Sadoc Aquín, Aquín Eliud, Eliud Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob y Jacob fue el padre de José, esposo de María. Y entonces María dio a luz a Jesús, quien es llamado Mesías. Y dice el último versículo que te quiero leer, todos los que aparecen en la lista, que acaba de narrar Mateo, abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David. Hace esta separación aquí Mateo. 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y otras 14 del destierro a Babilonia hasta el Mesías. Qué interesante, ¿verdad? Aunque yo sé que a veces se nos hace tedioso, pero es interesante. Mateo hace esta lista y lo que te quiero enseñar hoy es que esta genealogía tiene varios puntos muy inusuales en una genealogía. Para un judío, una genealogía es algo importantísimo, es la descendencia. Los judíos estaban muy acostumbrados, esto no era algo diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, estaban muy acostumbrados a estas genealogías que a nosotros se nos hacen pesadas. Para ellos era muy importante, de hecho tú eras conocido en el tiempo de Jesús de la tribu en la que provenías, hijo de... Por eso a Jesús se le llama, y empieza este texto, hijo de David, hijo de Abraham, porque proviene de esa raíz de David. Era algo muy importante y sigue siendo a día de hoy para los judíos la descendencia, de dónde procedo, cuál es mi genealogía. Por eso tanto Mateo como el Evangelio de Lucas hacen eco de la genealogía de Jesús. Pero Mateo, la genealogía que hace es diferente y tiene puntos muy diferentes a lo que un judío estaba acostumbrado.
De hecho, yo creo que para los judíos esta genealogía les tuvo que cruzar los cables y romper un poco la cabeza, porque ahora es lo que te quiero enseñar. ¿Por qué Mateo incluye cosas que una genealogía normal para un judío no incluía? Mateo, dentro de esta genealogía, nos estaba revelando el mayor misterio de la humanidad. ¿Quién es Cristo? Dentro de todo lo que él incluyó inusual en otras genealogías, Mateo estaba dejando al pueblo judío y dejándonos a nosotros la revelación del Mesías, de quién era Jesús, de quién era ese niño que vino a nacer en un pesebre. Y eso es lo que he orado y quiero que el Espíritu Santo pueda plasmar hoy en nuestro espíritu. Porque de verdad nos perdemos en estas fiestas, en otras miles de cosas. Yo tengo que hacer un ejercicio cada Navidad de pararme y disciplinarme a recordar qué celebro. Nos perdemos en otras mil cosas. Ayer lo recordábamos, tuvimos un concierto gospel, los que estuvisteis aquí lo disfrutamos un montón, que por cierto, había entre 40 y 50 personas no cristianas ayer aquí, escuchando el mensaje del Evangelio, escuchando sobre Jesús y sobre la verdadera Navidad. Llegó gente de la calle, llegaron familiares, llegaron amigos y pues para eso era la actividad, ¿no? Para poder llevar ese mensaje de Jesús. Y ayer lo recordábamos y todos nos reíamos, Papá Noel, los Reyes Magos, los centros comerciales, las compras. ¿Quién tiene ya comprado lo que va a hacer en Nochebuena? ¿Quién ha comprado ya la comida de lo que va a hacer en Nochebuena? Las señoras ya lo tenemos, ¿verdad? Hace días, ¿verdad? Lo congelamos, lo sacamos, o sea, nos perdemos entre todo eso. Pero Mateo nos está recordando y dejando el misterio. ¿Quién es Cristo? Él es la Navidad, Él es lo más importante hoy y cada día del año. Y muy rápido, ¿qué son las cosas inusuales que tiene esta genealogía? Número 1, en esta genealogía aparecen mujeres. No existen los registros de que en una genealogía judía se incluyeran mujeres. Las genealogías eran la cadena de los varones. La mujer, en el contexto judío, de hecho, tanto niños, mujeres y esclavos eran considerados no ciudadanos para el contexto judío. Un esclavo era la misma categoría que una mujer y un niño. No sé si recuerdas, años después, el apóstol Pablo, después de que Jesús vino y honró a los niños, honró a las mujeres, Jesús hizo un trabajo increíble abriendo ese camino. Pablo lo remata, Efesios capítulo 5 y 6, y él habla directamente a todos los sectores sociales y habla de cómo honrar a los niños. Incluso les dice a los padres, tú no puedes exasperar a tu hijo. Tú debes de honrar a tu hijo, aunque sea un niño, y para ti no sea tan importante. Le habla a los esposos de cómo honrar a las esposas, algo que era una locura para ese tiempo. Y le habla incluso a los amos de cómo honrar a sus esclavos. Para ese tiempo estaba permitido o estaba socialmente bien visto tener esclavos. Esas 3 personas en una sociedad no eran ciudadanos, no eran importantes, no eran considerados, mucho menos en una genealogía, algo tan importante para un judío. Y Mateo no incluye una mujer, incluye 5 mujeres. Y te las quiero citar así muy rápido porque no solo incluyó mujeres, sino qué mujeres. O sea, yo me imagino a un judío leyendo esta genealogía y casi con ganas, así a los religiosos, de romperla y decir, no, esta genealogía no vale. No podía incluir mujeres en una genealogía. Y él incluye, número 1, a Tamar. Es una historia que está en Génesis 38, bien curiosa. Tamar se casó con Judá, una de las tribus, uno de los padres de las tribus. Judá tuvo varios hijos y Tamar se casó con el primero y muere, se casó con el segundo y muere, la llaman la viuda negra bíblica, es broma. Y cuando muere el segundo dice Judá al padre, oye, vete porque mi siguiente hijo es muy pequeño todavía y hasta que crezca, vete mejor con tu familia, yo te aviso cuando crezca, porque la ley judía decía que si el mayor moría tenías que casarse la mujer con el siguiente para dar descendencia, era una obligación moral dar descendencia para que el nombre y la genealogía siguiera por parte del varón. ¿Sí me sigues? Esa mujer se va con su familia. Y cuando el pequeño se hace grande, Judá no la avisa, porque dice literal la Biblia, vaya a ser que se muera también el tercero.
Esta señora se los carga a todos. Vaya a ser que se muera. Y resulta, ahí está la historia, entre medias, ya por no alargarme, pero esa historia tan conocida de que el hombre vierte en tierra y bla, bla, bla. Ese era uno de los hijos, Dios lo mató por eso, porque no quería dar la descendencia que era de su hermano. El caso es que Tamar se hace pasar por prostituta y engaña a Judá, al punto que Judá la deja embarazada. Quiere los servicios de esa mujer, la deja embarazada. Y esa mujer es honrada estando en esta lista porque perseveró y peleó por dar descendencia a la familia de Judá. Si no hubiera dado descendencia, imagínate, la línea con los hombres ya que habían muerto no hubieran tenido descendencia. Y esa mujer es honrada por eso, estando en esta lista, ella provocó el tener descendencia. Es una historia interesante, como algunas que hay en la Biblia que son dignas de novela. Esta mujer está ahí, en esta genealogía. Número 2 está Rahab. ¿Te acuerdas de Rahab la ramera? La que llegan los espías mandados por Josué a Jericó y esa mujer los esconde. Ella era una cananea, no era ni del pueblo de Israel. O sea, me imagino a un judío leyendo esa genealogía, esta señora prostituta, cananea. Porque para ellos ser de estirpe judía era, o sea, olvídate de alguien que no fuera judío, que estuviera incluido entre los judíos. Y Mateo la incluye. Ella guarda a los espías, los ayuda a escapar. Es muy curioso, en la conquista de Jericó, yo una vez lo conté porque se me hizo muy fuerte. Josué cita 6 veces, no toquéis a Rahab ni a su familia. No lo dice una vez, lo lees y tú dices, qué pesado. O sea, es tan insistente la gracia de Dios con nosotros, como el Josué que lo repite hasta la saciedad, no toquéis a Rahab. Esta señora está en la genealogía que narra Mateo. Después está Ruth. ¿Recuerdas a Ruth? La que se casó con aquel ricachón de la época y después es la abuelita del rey David. Ruth era moabita. No era del pueblo judío tampoco, no era de Israel. Mateo está dando vislumbres en esta genealogía de los gentiles que serán incluidos más adelante en lo que hoy es el pueblo de Dios, que estamos tú y yo. Un gentil era alguien que no era judío. Y estas mujeres ahí están, y Ruth es un testimonio de lealtad. ¿Recuerdas a Ruth? Yo voy donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Después está Betsabé. O sea, me encanta Mateo, aparte por el personaje de Chosen que lo clava. Me encanta Mateo porque tú ves a un Mateo que escribe esta lista y dices, ¿quién era Mateo? Mateo era un publicano. Lo más repudiado dentro de los judíos eran los publicanos, los cobradores de impuestos. Encima era un traidor, porque se había ido con el enemigo. Los romanos oprimían a Jerusalén y él estaba del lado de los malos. O sea, a Mateo, como a cada republicano, le odiaban, le odiaban. Mateo sabía lo que era ser odiado, lo que era ser repudiado y lo que era la gracia. Un Jesús que te rescata y te dice, ven. En Chosen es genial esa imagen cuando él se une, porque ves a un Pedro y a los demás que ya estaban con Jesús que le dicen, ¿de verdad este le vas a escoger? Y se da la vuelta a Jesús y le dice, ¿te digo yo tus cosas? Que también te escogí. Es genial esa escena, no está en la Biblia, pero es genial en la serie. Y está Betsabé. ¿Te acuerdas de Betsabé? La cita la Biblia, mujer de Urías al principio, después mujer de David. Cuando ya Dios perdonó el pecado de David, mató a su esposo, la dejó embarazada, ese niño murió. Está en la genealogía, está esta mujer aquí. Mateo se encarga de incluirla. No tenía por qué. Dentro de esa genealogía no tenía por qué incluir a ninguna mujer, pero Mateo decide incluirla. Para mí esta es la más brutal de todas, porque es un testimonio que esté en esa genealogía y que incluya a Mateo a Betsabé. Es un testimonio de cómo Dios redime circunstancias marcadas por la tragedia y las cambia en una situación usada para su propósito. Te lo voy a volver a decir, como dice Josué cuando predica, te lo voy a volver a repetir. Que esté Betsabé en esa genealogía es un testimonio de lo que hace Cristo. Usa las circunstancias más terribles. La circunstancia de Betsabé, hablamos de adulterio, asesinato, niños que mueren, no sé, eso es muy trágico.
Dios usa las situaciones más difíciles y las redime para que esa vida pueda servir para sus propósitos. ¿Quién más hace eso si no es Cristo? Y por último, en esa genealogía está María, esta joven que vino a poner el broche de oro. Me encanta, siempre, yo daba una clase hace años sobre la mujer en un instituto bíblico y yo me venía arriba cuando decía esto, y te lo voy a decir. ¿Sabes que en el ADN de Jesús estaba el ADN de una mujer? Porque no estaba el de José. José no puso semillita. Pero María, en su vientre, llevó al Hijo de Dios. La otra semillita es el Espíritu Santo, concebió por obra, por milagro del Espíritu Santo. Pero ese niño, nuestro Mesías, llevaba el ADN de una mujer. Eso era una patada para la cultura judía tan extremadamente machista. María vino a poner ese broche de oro a las mujeres de esa genealogía. Una jovencita que se atrevió y no le importó las repercusiones sociales de ser señalada. ¿Quién se iba a creer que se había quedado embarazada por el Espíritu Santo? Ella pone el broche de oro en esta lista. Así que tenemos una genealogía que inusualmente, pero divinamente, porque Dios así lo quiso y usó a Mateo, incluyó a mujeres. Número 2, esta genealogía parte de José, y José no era el padre biológico de Jesús. Eso era prohibido en una genealogía judía. Tenía que ser, primero, descendientes hombres, y número 2, que fuera genéticamente. El padre, el hijo, el nieto y así sucesivamente. Y Mateo, no lo vamos a volver a leer porque es largo, pero si lo quieres volver a leer en casa, se encarga en el escrito de dejar claro, José no es el papá biológico de Jesús. Sí hizo sus funciones de papá, tuvo que ser un gran hombre, la verdad, José. Habla muy poquito la Biblia de él, pero lo poquito que habla, tuvo que ser un tipazo, que escuchaba a Dios, que obedecía a Dios sin titubear, que vemos en la historia de los evangelios cómo quiere al principio romper su compromiso con María porque no fuera ella marcada. Y viene un ángel y dice, no, te vas a casar porque el hijo que lleva en su vientre es por obra del Espíritu Santo. Y el tipo obedece, no dialoga, no reniega. O sea, tuvo que ser un tipazo y tuvo que ser un buen padre terrenal para Jesús. Pero esta genealogía es inusual, porque parte de un padre que no es el padre biológico. Ahora yo quiero decirte algo en este misterio, porque es muy interesante eso. O sea, de veras, para un judío esto era anti todo, anti lo que ellos podían llegar a pensar. Pero todos tenemos una genética humana, todos aquí. Unas mejores, otras. Quien te dejó una genética de comer y no engordar, dale abrazos siempre a tu padre o a tu madre. Ámalo, dile gracias, no importa que te haya puesto muchos castigos, pero si te dejó una genética que comes y no engordas, bendito tu padre y tu madre. El que te dejó una genética que hasta el agua te engorda, dile, bueno, te amo papá, te amo mamá, está bien, te acepto. Pero cada uno tenemos una genética, unos somos bajitos, altos, por la genética de nuestros antepasados, ojos azules, ojos oscuros, pelo más fuerte, pelo ahí, ama, odia a quien quieras, pero es la genética que tienes. Todos la tenemos y en la genealogía era lo que debería aparecer. Pero Jesús nos está dando un cuadro y una muestra de que la gracia construye nuestra herencia. Tu verdadera herencia no la construye la genética que llevas en tu ADN. Tú puedes tener una genética y el carácter, ahí están los discursos, ¿no? Si se hereda, si se aprende, si es conductual. Bueno, ahí eso se lo dejo a los psicólogos. Pero llevas una genética física, conductual, unas tendencias. Pero Jesús nos está enseñando y Mateo magistralmente aquí lo registra, porque él insiste, no es su papá, esta es una genealogía legal, no biológica. Él insiste en eso en varios puntos. Y es una muestra de lo que vino a hacer Jesús cuando nació. Él es tu herencia, Él pone tu herencia, Él marca tu descendencia. Incluso todo lo que hayas llegado a heredar en Cristo, tú puedes cambiarlo para tus futuras generaciones. Eso es lo que hace Jesús. Número 3, y tercera cosa inusual y última.
Sí, ¿me ayudas, Josu? Es interesante que Mateo destaca las temporadas. Él decide hacer 3 franjas de 14 escalas cada una. Realmente no eran 14, o sea, estaba mega editada esta genealogía. ¿Sí entiendes lo de editar? Estaba editadilla, porque tú te vas a los reyes y se saltó algunos, pero eso era normal en la costumbre judía porque destacaban los más conocidos. Tú te vas a los reyes y algunos se saltó, te vas a la descendencia de Jacob, algunos se saltó ahí entre los hijos que tuvieron lo de las tribus, pero él decidió hacerlo de 14 en 14. Y en esto no se saltó una regla, esto era normal en las genealogías, porque el que hacía una genealogía buscaba que destacaran los más relevantes. Lo que es inusual es que decidiera hacerlo en franjas de 14 en 14. No sé si te has fijado cómo hemos terminado la lectura. Dice que desde Abraham hasta David eran 14 generaciones. ¿Te has fijado al leerlo? Bueno, si no te lo recuerdo, ¿vale? Porque entre tantos nombres es normal perderse. Dice, desde David hasta Babilonia, hasta el exilio a Babilonia, otras 14. Y desde el exilio a Babilonia hasta Jesús, otras 14. Ahora yo me pregunté al leerlo, yo sabía que ahí había algo. Yo estaba leyendo eso y digo, aquí hay un misterio. Porque Mateo y el propio Espíritu Santo, que inspira la palabra, no da, como decimos aquí, puntada sin hilo, ¿verdad? Por algo está eso ahí. Entonces levanté el teléfono y llamé a Telehebreo telefónico a nuestro amigo Pastor Pepe. No sé si os acordáis del Pastor Pepe. Ese hombre es lo más friki que hay así en estas cosas, lo más entendido. Y dije, Pepe, sí, habla hebreo, lee en hebreo. Y como él dice, a quien le gusten mis fricadas, pues que me escuche, ¿no? Tiene un blog muy bueno. Yo le admiro mucho, aprendo mucho de él. Y dije, Pepe, ¿por qué 14? Porque yo sé que aquí hay algo y he leído varios comentarios, pero no me fío como de ti. ¿Por qué 14? Y él me dio 2 misterios y me bendijeron y me ayudaron mucho. El número 14, para los hebreos la numerología es muy importante. De hecho, cada letra del abecedario hebreo tiene un número, ¿sí? Me lo voy a inventar, ¿vale? No me lo cojas porque no me lo sé, no sé hebreo, pero imagínate, la D vale 3, la L vale 7, la X 25, no me lo sé, pero para que lo entiendas, cada letra del abecedario hebreo vale un número. El número 14, que es el que aquí Mateo decide hacer, nos da 2 misterios. La palabra David, y Jesús se le llama, y desde los profetas del Antiguo Testamento se hablaba del linaje de David, que de ahí vendría el Mesías. Y Mateo nos lo acaba de mostrar. La genealogía viene ¿de dónde? Desde Abraham, como padre de los patriarcas de la fe, y luego por David. La palabra David en hebreo son 3 letras, y la suma de sus 3 letras, adivina qué número es, 14. O sea, si no sé el valor numérico de cada una, no me lo he aprendido, sí lo leí, pero no me lo he aprendido, pero si tú sumas el valor numérico de David es 14. Y te voy a más. 14 se compone de 2 números, el 1 y el 4. Bien, hasta ahí sabemos números. Si tú sumas 4 y 1 son, ¿sabes qué significa el 5 en la numerología hebrea? Significa gracia. Y cuando Pepe me escribió esto, yo comencé a llorar y dije, wow. Así él te puede leer toda la Biblia. Yo llego hasta este versículo ahora mismo porque él me lo ha aplicado, pero él toda la Biblia la puede leer así. El número 5 es gracia. ¿Qué es esta genealogía si no es gracia? ¿Qué es que Jesús vino, dejó sus privilegios divinos para venir como un niño, pasar hambre, pasar frío, pasar necesidades, pasar dolor, llorar, sin tener por qué hacerlo, porque Él estaba en su gloria? ¿Qué es que Él vino y nació de la manera que vino y vino a salvarnos si no es gracia? Estas 2 cosas nos muestran algo muy importante. Número 1, esa gracia.
Y número 2, Jesús vino a cumplir las promesas. Para los judíos, que 14 significara el nombre de David era muy relevante, porque aunque se rasgaran las vestiduras con cosas que Mateo ahí puso, al llegar a ese 14 todos los judíos encajaron: Él es el hijo de David, Él es el que los profetas años atrás avisaron que vendría. Y aunque muchos hoy todavía ni lo reconocen entre el pueblo judío, pero eso fue la llave que a muchos y a día de hoy nos hace entender: en Él está la promesa del Padre. En Él está la promesa desde que el hombre pecó y cayó, de que el Padre dijo: yo tengo un plan para salvarlos. Desde el Génesis, yo tengo un plan para salvarlos. Yo no quiero que se mueran en su pecado, en su maldad. Yo tengo un plan para salvarlos. Y ves desde el Génesis la promesa de Jesús, el hijo de David. Era costumbre, incluso, no lo he leído, tenía un texto en Lucas donde incluso a José, el padre adoptivo, digámoslo así, de Jesús, se le llama hijo de David porque todo era conocido que era del linaje de David. O sea, imagínate qué puzzle y qué mapa tan perfecto vino a cumplirse en ese bebé. No sé si me estás entendiendo. Un plan de años y años desde el corazón de Dios para salvarlos. Profetas hablando, miles de mensajes anunciados. El Mesías viene, será del linaje de David, el hijo de David, hijo de Abraham. No tengo el tiempo, pero cada temporada que Mateo expresa representa algo de la salvación de Jesús para nosotros. Le llama incluso aquí hijo de Abraham. Abraham es ese padre de los patriarcas. Representa un Dios que quiso desde el minuto 1 que elige a Abraham: yo quiero tener mi pueblo. En Abraham comienza el pueblo de Dios. Dios quería un pueblo para salvar, para redimir, para que ese bebé en Belén salvara. Y ese pueblo, ¿sabes quiénes somos? Mira al de atrás. Haz así. No lo hagas de 200, 300 y pico grados, porque entonces vamos a orar por ti. Pero mira a los que están a tu alrededor, como la niña del exorcista. Mira, echa un ojo al lado, echa un ojo atrás, al lado. Eres el pueblo de Dios. Eso no se lo inventó Danilo Montero cuando la canción Somos el pueblo de Dios. Eso se lo inventó Dios cuando eligió a Abraham y dijo: quiero un pueblo para salvarlo, para redimirlo. Después llega David y nos muestra otras muchas cosas. No tengo ya más tiempo, ya quiero terminar. Pero qué magistralmente Mateo en esa genealogía nos está dando un mapa de la salvación que ese bebé venía a darnos. En Dios nada era casualidad de los que estuvieran ahí. Había un mapa, había un plan, había un propósito y había una plenitud en ese bebé. Él venía a cumplir todo el plan del Padre. Ese bebé venía a cumplir todo lo que el Padre soñó desde el Génesis. Por eso Mateo lo captó y dijo, y quiso dejar claro: esto se llama gracia. Jesús es la gracia personificada para cada uno de nosotros. Te quiero terminar con esto que he escrito. Jesús es la representación de esa gracia. Jesús es la representación, escúchame bien, de la salvación que arregla todo lo roto y lo caído en nuestras vidas. Por eso está Betsabé en esa lista. Betsabé es el ejemplo de que todo lo roto y reventado en tu vida, ese bebé vino a solucionarlo. Y aún lo más roto de lo roto de lo roto, porque esa historia era bien rota, Dios la usó, la restauró para sus planes. Jesús, ese bebé en Belén, es la salvación que arregla todo lo roto. Jesús es el cumplimiento de todo plan de Dios para el mundo, y escúchame bien, y para ti. El niño en Belén significa: los planes de Dios pueden cumplirse en tu vida a través de Cristo. Y termino con esto que he escrito. ¿Qué plan de Dios no es perfecto? Los míos, aunque me parezcan perfectos, no lo son. Pero ¿qué plan de Dios no es perfecto?
Dice Efesios que desde antes de la fundación del mundo, Él ya planificó los planes para ti. ¿Entiendes eso? Antes de que ni nacieras, antes de que el mundo fuera formado, entra dentro de esas naturaleza de Dios que no entendemos, pero Él ya planificó los planes para ti. En Cristo y en ese bebé de Belén se hacen vivos. ¿Qué plenitud puede ser mayor que la de Cristo, que vino a cumplir todo el plan de Dios? ¿Y qué regalo puede ser más importante que la gracia? Y termino y te dejo con esa pregunta. Ya somos grandes, ya no hacemos lista de... El otro día me acercaban algunos niños, ya entregué mi carta a Papá Noel, a los Reyes Magos. Qué ilusión nos hacía de pequeños o llevar a nuestros hijos la cartita, ¿verdad? Que le llevaban ahí a los centros comerciales. O yo he sido de la época que la hemos llegado a echar al buzón. Yo no sé, los de correos pues habrán tenido que flipar, ¿verdad? Con tantas cartas ahí en los buzones amarillos. Pero yo era de la época que la echaba al buzón. No había centros comerciales cuando yo era chiquita donde se paraban los Reyes Magos y te recibían las cartas. Yo la hacía con toda mi ilusión y la echaba al buzón. Queridos Reyes Magos. Y confiabas en que esa carta llegara, ¿verdad? No sé, ya somos grandes, ya no hacemos cartas ni listas, aunque te encargas de tirarle indirectas, ¿no? A tu familia, ay, qué falta me hacen unos zapatos, ay, qué falta me hacen, ay, será que estas navidades los reyes vendrán con aquello que quiero, como que tiramos indirectas o lo colgamos ahí en nuestro WhatsApp, ay, qué bien me vendría una tarjetita del Zara, ¿no? Todas esas cosas. Pero quiero que te quedes con esto y con esto termino. Yo podría hacer una lista de cosas que quiero, luego te las digo, David, luego te las cuento. Una lista así, ras, como cuando vas al Mercadona y haces una compra grande, luego te la paso. No me importa en enero, no me importa esperar a las rebajas de enero, no me importa, ¿qué mismo da Reyes que en enero? Podemos hacer una lista de muchos regalos, pero escucha bien, es lo que Mateo en esta genealogía nos quiere enseñar. El regalo más grande es la gracia. Es su gracia que arregla todo, lo roto, lo destruido. Su gracia que nos da salvación, que nos da restauración, que nos da vida. Su gracia, qué lista y qué genealogía más llena de gracia. Ya cuando Pepe me dijo 1 más 4 son 5, 5 es el número de la gracia, como que me encajó toda la genealogía y dije, wow, está el padre que no es, está las mujeres que no tienen que estar, wow, de eso se trata el niño que vino a nacer en Belén. Ponte en pie. Permíteme orar y si puedes subir el equipo, quiero terminar con